nombre es Ruth y soy de Perú. Hola a todos, soy Sani, soy de norte de India. Y este video es para contarles nuestra historia sobre cómo nos conocimos. Más que todo porque tengo una página o un blog llamado Choque Cultural en India y hice un pequeño video hace unos días preguntando qué les parecía mejor para el primer video, cómo conocí a mi esposo o en sí la boda, ¿no? La ceremonia y esas cosas. Y pues prefirieron que les contara primero cómo conocí a mi esposo. Así que vamos a comenzar. Ya, pues fue 12 de... Julio. Ya, fue 12 de julio de 2016, fue cumpleaños de mi hermano menor. Y después de la celebración yo estaba en mi Facebook y vi la perfil de la chica más bonita del mundo y me encantó. Y la agregué, la envié una solicitud de amistad. Yo en ese momento estaba trabajando, era de día para mí, era de noche para él. Y me llegó una solicitud, vi quién era, me pareció guapo y lo agregué, acepté su solicitud y a los pocos minutos me escribió en español y me dijo ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y cosas así. Y yo de curiosa le pregunté si estaba usando traductor y no. Sí. No usaba traductor porque yo sabía un poco de español, yo aprendía. Y sí le dije que no esté usando traductor porque yo estudio turismo, por eso yo también estudio idiomas extranjeros. Luego comenzamos a tratarnos más y él me dijo en un inicio... Sí le dije que yo veía una relación larga con ella, que iba a durar mucho nuestra relación, pero no me creyó, pensó que ay no es así. Claro que no se lo dije en ese momento, pero sí lo pensé, que es que era una relación a distancia, son muy pocas las que funcionan y no creí que fuera la mía que fuera a funcionar, pero sus detalles, cómo era conmigo y todo eso hizo que yo poco a poco me enamorara de él. Y me encantó que al día siguiente, o sea el 13, me escribió una carta con su puño y letra, le tomé una foto y me la envió. Y eso me encantó porque ya no hay chicos que hacen cartas, son muy pocos. Y les voy a mostrar, a ver, el cuaderno. Este es el cuaderno en donde escribió la primera carta, fue el 13 de julio 2016. este 7 por si acaso del 2016. Y ya, esta fue la primera carta, luego el 14, el 15 y así siguió todos los días prácticamente me escribía una carta y me parecía muy bonito detalle de su parte, sabía cómo enamorarme. Sí, porque yo ya estaba enamorado de ella, por eso no tuvo que hacer muchos esfuerzos. Pero sí, es que cada día me inspiraba para escribirla porque estábamos tan lejos y no sabía cómo ganar su confianza y su amor, porque no podíamos salir como cualquier pareja normal, ¿no? Que salir, conocernos más, tener citas. Por eso fue complicado y fue la única manera que yo podía demostrar cuánto la amaba. Sí, así fue. También este cuaderno es otro. Este lo compró después de que el primero se acabó, porque había llenado todas las páginas de cartas. Y bueno, acá siguió escribiendo más cartas y eran detalles muy bonitos, de verdad. Me gustaba mucho eso de que era bien detallista. A pesar de que estábamos a distancia, sabía cómo ganarse mi corazón. Pero no todo fue color de rosa, no todo fue bonito en la relación, porque toda relación a distancia tiene sus altibajos. Y llegó un momento en el que yo tuve que viajar a Cusco porque quería trabajar, aparte quería visitar a mi abuela. Yo soy de Cusco y tengo familia allá. Pero encontré trabajo gracias a un primo que trabaja en Machu Picchu, así que comencé a trabajar en Machu Picchu. Ahí las cosas se pusieron difíciles entre nosotros, ya que a veces no tenía señal por la altura, no tenía tiempo más que nada.
Yo quería hablar con él, pero había problemas de tiempo por mi trabajo. Tenía un horario bastante complicado y no sé, se nos era bastante difícil tener la misma comunicación de antes, porque antes hablábamos por llamada, por de WhatsApp, 3 horas, 4 horas, cosa que en Cusco no se podía, era solamente 15 minutos y la relación se comenzó a desgastar. Sí, eso pasó porque tenía un horario muy complicado y no podía dormir bien, no podía comer bien y tenía ojeras, parecía cansada todo el tiempo. Ahí las tengo. Otro problema también fue el tema de la familia, más que nada por su familia, porque su familia es hinduista y pues no aceptaban la idea de que su hijo mayor se casara con una extranjera. Sí, tenían muchas dudas de su carácter, cómo era, porque lo que pensaban ellos que ella sería como las mujeres que así ven en películas de Hollywood, que ponen así minifalditas, ya Hollywood. Está bien. Ellos pensaban así y de ahí ellos me dicen, mi mamá me dice que pero ¿cómo puedes creer que ella puede respetar nuestra cultura y cómo puedes garantizarme que ella no andaría en minifalda? Ni siquiera en Perú usaba minifalda, no me gusta. Sí, pero ellos no la conocían, por eso así tenían mal concepción de ella. Y decían que qué tal si no respeta nuestras costumbres y que no respeta así la familia y familiares, los mayores, porque aquí es un poco complicado. No solo eso, sino que en Latinoamérica, como saben, si algo no funciona, la relación no funciona, ¿sabes qué? Chao, se divorcian, se separan y ahí quedó. Y eso pues no es algo que sea bien visto para una familia hindú. Y eso es lo que no querían sus padres para él, ¿no? Pero no, yo no soy así, aparte que por mi familia también no lo aceptaría, mi familia es cristiana, no aceptaría el tema de que me divorciara. Y sí, es que sí, de parte de su familia no había muchos problemas porque fue ella quien iba a tomar su decisión. Claro, aparte que en un inicio mis padres creo que no les importó nada. Pensaban que era una relación así de online y ya. Pero con el tiempo pues comenzaron a ver que de verdad era real, ¿no? Nos íbamos a conocer en algún momento. Mis padres, como les dije en un inicio, no les importó, pero al momento que él me envió un paquete desde India, enviándome regalos, me envió este cuaderno cuando cumplimos 10 meses. Esta es mi foto, si es que parezco o no parezco. Y acá hay una frase bien bonita. Me envió curtis, envió zapatos para mi papá, sábanas para mi mamá, y varias cosas, varios regalos. Y ya, mis papás se sorprendieron que de verdad, ¿no? Tal vez hay un interés. Luego pasaron los meses y saqué mi pasaporte y ahí como que se preocuparon. Pensaron tal vez que ya mi hija se va a ir. Estaban asustados como cualquier padre, ¿no? Cualquier madre que su hija se va a ir a un lugar sola. Y yo no sé hindi. En ese entonces no sabía casi mucho nada, o sea, no sabía mucho inglés, sabía muy poquito. Y ya, pues me comenzaron a hablar, a cuestionar, de las noticias que veían, decían, mira que ese indio lo mató, o van a vender tus... De verdad que me han dicho tantas cosas hasta muy absurdas. Hasta lo confundían con árabe, con pakistaní. No, pues, o sea, él es indio, no es hindú, pero es indio. Sí. y así. Pero hice caso omiso a los comentarios negativos. Y yo creía en lo que sentía, creía en él. Y así funcionaron las cosas. Otro de los problemas también fue el dinero, porque habíamos planeado que primero sería él quien vendría a Perú para conocer a mi familia y así que mi papá y mi mamá estén más tranquilos, porque también estaban ya preocupados. Pero pasó un problemita. Sí, pasó un problema aquí en India de desmonetización y por eso prohibieron esos billetes que antes usaban y fue complicado para los indios. Adelantamos la fecha de estar juntos y yo terminé mi carrera, por eso iba a hacer mis prácticas y trabajo, por eso le dije que vamos a ahorrar el dinero, también puedes trabajar y de allá vamos a ver que tú vienes o yo voy. Exacto. Yo conseguí otro trabajo, dejé el de Machu Picchu porque
no me daba tiempo para nada, era muy agotador. Así que conseguí un trabajo en Lima, regresé a Lima y nos pusimos a trabajar ambos para juntar el dinero, pues, y yo venir acá a India. Así que él reservó los boletos. Sí, en septiembre de 2017 ya por fin reservé boleto para ella que viniera, y para febrero de 2018. Y yo reservé boleto para 9 de febrero porque la quería a mi lado antes de San Valentín. Queramos pasarlo juntos. Sí. Bueno, entonces llegó ese día, 9 de febrero del 2018. Yo estaba emocionada, creo que una noche anterior no pude dormir. Una semana antes ya había comprado las cosas que quería traer acá y una noche antes había listado mi maleta. Ya estaba todo listo. Mi papá me llevó al aeropuerto, me despedí de mi mamá, de mi papá, de mi hermano y me quedé sola en el aeropuerto esperando que se abriera la ventanilla de mi aerolínea. Se supone que tenía que hacer check-in a las 7 de la noche, pero no se abría mi ventanilla. Yo pregunté por todos lados y nadie, no veía que alguien más estuviera preocupado por ese vuelo. Creo que era la única. Así que una señora se acercó a mí y me dijo, ¿estás esperando vuelo para Madrid? Porque tenía que hacer ahí mi escala. Y entonces nadie nos daba respuesta, fuimos a informes a pedir al que nos dieran, pues, ¿no? Una solución o una respuesta. Nos dijo que no sabían nada, solo nos dio el número de la aerolínea. Llamamos a esta aerolínea, Plus Ultra. No se las recomiendo para nada, de verdad, porque nos dijeron, su vuelo es mañana. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que mañana? Se supone que mañana yo tengo que estar en Madrid, porque mañana tengo que subir a mi avión para Delhi. Y yo mañana no puedo viajar de Lima a Madrid. Sí. Y me dijo, lo siento, pero le hemos avisado con anticipación. Y yo, ¿qué anticipación? A mí no me han dicho nada. Sí, jamás me dijeron sobre eso, porque yo reservé sus boletos y jamás me avisaron que habían adelantado a eso. Exacto. Bueno. Yo me molesté, le corté a la chica y luego lo llamé a él y le dije, ¿pero por qué me has dicho? Y estaba molesta también con él porque pensaba que él tenía la culpa, no me había avisado, no se había percatado de que habían cambiado las fechas. Luego volví a llamar a esa aerolínea y me programaron la fecha para el día siguiente, pero ya yo no sabía si iba a viajar o no, ya estaba totalmente triste. La señora que estaba conmigo también me dijo, ya bueno, mañana, porque su vuelo, ella iba a Madrid y ya, pero yo no, ya prácticamente había perdido mi vuelo de Madrid a Delhi, no sabía qué hacer. Me puse a llorar en medio del aeropuerto porque estaba triste, tenía 2 maletas enormes conmigo y no sabía si regresarme sola a mi casa, tenía vergüenza porque mis padres me iban a decir, ya ves, dijimos que tal vez esto no es para ti. Y yo misma lo llegué a pensar que no, esto no es para mí, creo que ya hasta ahí, aquí queda. Y comencé a desanimarme. Llamé a mi papá después de haber estado en el aeropuerto unas 3 horas así por las puras, porque prácticamente no tenía nada que hacer ahí. Llamé a mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? Estoy acá, recógeme. Y no me preguntó nada mi papá, pues sabía que estaba triste. Y me recogió y fui a mi casa. Recuerdo que conversamos y prácticamente solucionamos algunas cositas porque me estaba dando ánimos para seguir. Pues yo ya quería tirar la toalla. Sí, le dije que no hay que desanimarnos, vamos a empezar y tenemos que estar juntos, vamos a estar juntos. Si no este mes, próximo mes. Y de ahí ya tenía dinero ahorrado, de ahí ya reiniciamos todo, pedimos la visa de nuevo y reservamos hoteles o pedimos seguro de viaje y reservamos boleto para el 19 de marzo. Y luego de hablar con ella estaba más tranquila, por eso con la esperanza de que mi viaje fuera pronto, yo no saqué nada de mi maleta, la dejé prácticamente como estaba, porque dije, yo pronto voy a viajar, así que no necesito sacar nada de la maleta. La dejé ahí, como estaba, y ya, prácticamente hicimos todos los papeles, hicimos todo de nuevo y llegó el día. Pero para eso yo sentía que había sido como que de mala suerte haberle contado a muchas personas que yo consideraba amigos o amigas. Sí, que voy a viajar tal fecha y esto y lo otro, no sé, yo lo consideré como que mala suerte. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Hagamos esto en silencio.
Y creo que es mejor hacer las cosas para ti mismo o no estar contando a nadie, porque hay gente que pues no te desea el bien, te desea el mal nada más. Y no le dijimos ni a nuestros padres. Sí, mi familia tampoco sabía. Yo, Mis amigos. yo no le conté a mis papás hasta un día antes. Yo les dije, mañana me voy a India. Y se quedaron como que, ¿qué? ¿Estás hablando en serio? Sí, era la verdad. Al día siguiente pues estaba asustada porque ya me había traumado, creo, de haber quedado así en el aeropuerto triste y sin nada. Y mi papá me llevó de nuevo, pero ya estaba como que medio molesto, no sé. Me dejó ahí, luego se fue de nuevo, esperé y esta vez sí, se abrió mi ventanilla de mi aerolínea, estaba más tranquila, hice mi check-in, luego hice los demás que tienes que hacer para subir al avión. Y subí al avión y dije, ya, de aquí nadie me saca, ahora sí me voy a India. Y ya pues llegué a Madrid, en Madrid lo llamé a mi familia, mi papá ya estaba más tranquilo, me dijo avísame cuando llegues a India. Y así fue que tomé mi otro avión. En Madrid prácticamente estaba perdida, no sabía, era la primera vez que viajaba al extranjero, no sabía qué hacer. No sé cómo, pero llegué a subir a mi otro avión, porque tenía que subir a un tren, luego subir a un bus y ya ir a subir a mi avión, ¿no? Llegué a Delhi y cuando ya estaba aterrizando pues sentí una emoción, no sé, porque era mi sueño desde muy niña conocer India, porque me gusta mucho el tema de Bollywood y eso. Y cuando el avión estaba aterrizando sentí un nudo en la garganta, quería llorar de la emoción. Yo pensé que eso sentiría cuando lo vería, pero no, lo sentí antes cuando ya estaba llegando a India. Así que llegué, pasé por el tema de temas migratorios y ya salí del aeropuerto. Y ya, pues, antes de eso me arreglé para verlo, porque era la primera vez que lo iba a ver en persona. Salí con la emoción de que iba a estar ahí esperándome con un ramo de rosas. Pero todo opuesto. Es que... Fue todo lo opuesto porque salí, no había nadie. Bueno, había gente, pero gente que esperaba a alguien más, no había quien me esperara a mí. Y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me asusté por un momento porque pensé, pues no, me acordaba todo lo que decía mi papá y me decía mi papá a veces cosas que me daban risa, pero en ese momento pensé que era cierto, ¿no? Me dijo, capaz es un viejito que te estaba así escribiendo y usando a un joven para que hable contigo. O quizás son esos vendedores de órganos. Y muchas cosas más, pero sí, en ese momento del susto porque no había nadie. Yo no hablaba hindi y en ese entonces no sabía mucho inglés, casi nada de inglés y no sabía qué hacer. Lo que pasa es que recién había conseguido otro trabajo y no me permitieron así de descanso. Por eso yo salí de mi trabajo, pedí permiso, pero demoré en llegar. Y ella me llamó de un celular prestado. Y le dije, sí, amor, ya voy y estoy en el camino. Y no podía hacer nada, quería hacer muchos detalles, quería darle una bienvenida, pero no podía hacerlo por tema de mi trabajo. Sí, yo sé que le hubiera gustado darme una bienvenida así bonita, pero sí entendía también la situación. Yo en ese momento pues lo único que quería era llamarlo. Obviamente con mi celular de Perú no podía. Y recuerdo que me había olvidado de cambiar mi dinero, o sea, de dólares a rupias. Y dije, cuando salí al aeropuerto, voy a llamarlo. Y sí, claro, no tenía nada, ni una moneda. ¿Y cómo lo llamo ahora? Y no me quedó de otra que perder la vergüenza y decirle a un chico que estaba ahí en la calle, préstame tu celular. Solo le dije, please help me call. El chico ya entendió que era extranjera y que no sabía inglés y me dio su celular. Lo llamé y le dije, ¿dónde estás? Estoy aquí esperándote. Y él, sí, amor, sí, ya estoy en un taxi, espérame. Y ya, pues no me quedó de otra. Pero ya me sentía más tranquila luego que me respondió. Me sentía tranquila porque ya sabía que estaba viniendo. Me senté a un lado a esperarlo y hasta que llegó, lo vi, wow, bien alto. Lo primero que le dije, oh, mi amor, lo abracé, él me abrazó a mí. Y... Vea, me dice que tu voz es rara. Sí, es que por llamada la voz es diferente. Sí, yo la escuché diferente. Sentí la diferencia. Sí.
Luego de que nos dimos la bienvenida, nos abrazamos y eso, pues yo quería darle un beso. Y como saben muchos, en India está prohibido el tema de mostrar afecto y esas cosas. Y yo le dije un besito. Y él miró para los lados y se avergonzó y ya al final me dio un besito pequeño. Y luego subimos al taxi, fuimos a nuestra casa y yo lo miraba porque era sorprendente. Después de 1 año y 8 meses de relación a distancia, pues lo conocí por primera vez. Estaba emocionada, estaba un poco nerviosa al inicio, pero luego yo sentía que lo conocía de toda la vida. No sentía Sí, mucho, también sentí lo sentía mismo. mucha confianza de decirle lo que sentía, si tenía hambre, si quería esto, ¿no? Sentía mucha confianza. Y así fuimos a nuestra casa, dejamos mis maletas y yo no quería descansar, yo no quería dormir, yo quería salir y conocer. Fuimos a un restaurante ese día a comer thali. Yo no sabía mucho de la comida india hasta ese entonces, no sabía que era picante ni súper condimentada, así que lo que se me antojaba era un thali. Un thali son esas fuentes grandes que tienen un poco de todo y yo lo veía muy rico, pues. Entonces yo pedí eso, uno para mí y uno para él. Grave error porque es enorme y es muy complicado. Si van a ir a India y quieren ver un thali, pidan solo uno. No pidan uno para cada uno. Sí, pero no permitían compartir. Muy vivos. Ah, bueno. La cosa que ese lugar fue bonito, un restaurante bonito. Recuerdo que me lavaron las manos ahí y todo. Una experiencia diferente. Y cuando probaba la comida era muy rara, tenía tanto condimento, picaba demasiado, fue un choque total eso. Al final creo que dejé el thali casi lleno, no comí nada. Y ya, luego fuimos a nuestra casa, nos comenzamos a conocer, a hablar más, a compartir más cosas. Y creo que así comenzó todo nuestra vida cotidiana. Sí, así comenzó. Y ya vamos a contarles en detalles y espero que les vaya a gustar este video. Este es nuestro primer video y mi primer video, por eso espero que les guste. Sí, esperamos que les guste. Bueno, no es todo en detalle, lo más importante hemos querido contarles. Y bueno, si tienen alguna sugerencia, alguna idea para el próximo video, nos pueden dejar en los comentarios, den like y compartan. Y suscríbanse. Sí, por favor. Por favor. Chao, cuídense. Bueno, eso es todo. Chao.